exposición pertenece a la materia de biología forense, donde vamos a exponer el tema de botánica forense. Bueno, la botánica forense se define como el estudio de las plantas y el tejido vegetal en relación a una investigación criminal o civil. Entonces, la botánica forense es la que estudia todo el tipo de la planta, el tejido, la raíz, la semilla, em, las frutas. Entonces, esa es la relación y la definición de botánica forense. Importancia de la botánica forense. Dice, identificar restos humanos, donde las plantas proporcionan información sobre la ubicación. Identificar sustancias tóxicas, ¿verdad? Además, analiza el análisis de los suelos y la identificación de especies de las plantas. Entonces, como lo dije en el primer punto, ¿verdad? Digamos, si algún cuerpo se ha descompuesto en el suelo, donde hayan hojas, donde hayan plantas, ellas nos pueden proporcionar esa información. En sustancias tóxicas, porque puede ser que alguien haya tomado alguna planta que sea tóxica, venenosa y pueda morir, o algún alucinógeno, ¿verdad? Que también pertenece a las plantas. Y el análisis del suelo porque obtenemos cómo se puede haber cometido el crimen, ¿verdad? Hasta su ubicación nos ayuda a poder encontrar, ¿verdad? Y la identificación de las especies, porque pueden ser unas especies que sean plantas, como lo dije antes, alucinógenas, o sean plantas que sirvan para desarrollar o hacer drogas, ¿me entiende? Para utilizarlas como drogas. Dice, el surgimiento de la botánica forense en Costa Rica. Este surgimiento se da en 1991, a finales del siglo XX, que Costa Rica empieza a utilizar la botánica forense, ¿verdad? La unidad de la botánica forense pertenece al organismo de investigación judicial. Dice, el lugar donde se encuentra la unidad botánica forense en Costa Rica. Se encuentra en Heredia, en San Joaquín de Flores. Tipos de casos donde se aplica la botánica forense. Dice así, en las escenas del crimen al aire libre, donde encontramos hojas, ramas, polen y semillas. En las escenas del crimen desarrolladas con drogas, donde se usan sustancias vegetales de las plantas. En las escenas del crimen relacionadas con envenenamiento y en las escenas del crimen relacionadas con incendios para identificar las causas y el origen. Bueno, estos tipos, más que todo, como sabemos, es al aire libre porque la botánica es, como lo mencioné antes, es solo relacionado con todo lo que es la naturaleza, ¿verdad? Las plantas, las semillas, como antes ya mencionado. Entonces, se aplica en estos casos ya mencionados. Tipos de análisis de la botánica. Análisis de identificación de especies de plantas o de semillas o de lo que andamos analizando. Análisis de edad de una planta o para determinar algún evento como la muerte de alguna persona. Sí, digamos, como la edad puede ser de un árbol, ¿verdad? Que puede ser que sea sembrado hace poco o que tenga muchos años sembrado, ¿verdad? El análisis de toxinas para identificar las toxinas que se presentan en las plantas, como lo dije antes y lo he mencionado, por si hay un envenenamiento, ¿verdad? De una persona. Y el análisis de polen para identificar la estación del año y la ubicación geográfica, entre otros factores. Porque el polen, porque digamos, hay matas o plantas, ¿verdad? Que tienen en el año, tienen su temporada. Entonces, por medio del polen podemos saber si es de una mata, ¿verdad? De qué tiempo, en qué tiempo se desarrolla, ¿verdad? Esa mata, ¿verdad? En la época del año. Y el análisis de las huellas de las plantas, ya que las plantas presentan sus propias características. Por medio de una hoja podemos saber más o menos qué tipo de planta puede ser esa hoja.
Tipos de indicios que se recolectan para el análisis de la botánica. Bueno, las hojas, ¿verdad? Como ya lo hemos mencionado, la planta, las ramas, las semillas, los frutos, el polen, restos de madera y los tejidos vegetales. Tipos de embalajes requeridos en la botánica forense. Bueno, para los embalajes de la recolección de la botánica forense, siempre tenemos que utilizar, bueno, pinzas, ¿verdad? Bueno, primero que nada, tenemos que utilizar o tenemos que tener cuidado, como siempre, ¿verdad? Doble guante, bien equipados con nuestro traje para no contaminar la escena del crimen. Y después, para el embalaje, necesitamos em, papel periódico, bolsas de cartón, cinta adhesivas, frascos de vidrio, de plásticos, boleta de la cadena de custodia. Cuidados para el embalaje del indicio de la botánica. Bueno, como lo dije antes, siempre tenemos que tener el cuidado de utilizar el equipo correcto para recolectar estos indicios, ¿verdad? Primero dice, nunca se le debe quitar ningún fragmento de muestra a la custodia. No es que voy a llevarme solo este pedacito de hoja, ¿verdad? Y en la otra la voy a arrancar o le voy a dar otra forma bonita. No, sino si vamos a recolectar una hoja, llevárnosla completamente como la encontramos. Se debe utilizar pinzas con puntas de hule que permita la recolección suave sin dañar el tejido. ¿Por qué? Porque estas pinzas nos permiten em, obtener o recolectar ese indicio de una manera más fácil, ¿verdad? Sin alterar o sin partirlo o sin romperlo, ¿verdad? Entonces así podemos embalar ese indicio. Evitar la contaminación durante la recolección. Eso es súper importante, ¿verdad? Utilizando, como dije antes y lo he mencionado, utilizando todo el equipo necesario. En este video que está acá, es el video de el indicio de la recolección de una hoja. Entonces voy a explicar un poquito lo que es este video. Llegamos a la escena del crimen, ¿verdad? Llegamos a la escena del crimen. Como siempre, em, tenemos que marcar el indicio, ¿verdad? Señalar el indicio que vamos a recolectar. Tomamos las pinzas para recolectar la hoja, que es el indicio que estoy exponiendo en este momento. Tomamos esa hoja con las pinzas, como antes lo mencioné. Lo ponemos en esta tablita de paletas o de, ¿verdad? Que yo utilicé para que el indicio no sea alterado ni por humedad ni vaya a tomar otra forma, sino llevarlo como lo hemos encontrado. Procedemos a envolverlo en papel periódico, ¿verdad? Que esto nos permite que no sufra ninguna alteración esa hoja que estamos recolectando. Lo tomamos y lo envolvemos con pabilo, ¿verdad? O lana, pabilo, para que ese indicio vaya como más resguardado y no se nos vaya a mover ni a salir del el papel periódico. Ese sería como el embalaje interno. Como embalaje externo, vamos a usar una bolsa de cartón eh, con su correspondencia, ¿verdad? Con su hoja de control de indicio, etiquetado, ¿verdad? Que es de cuidado, que es un indicio, donde llevas número de indicio, el nombre, bueno, todas las características que nos indica la hoja de control. Procedemos a guardarlo, ¿verdad? Para llevarlo ya a la revisión, al área de botánica forense, ¿verdad? Hacemos lo que es el embalaje, ¿verdad? Primero la recolección, vamos con el embalaje, ahorita vamos con el cerrado y el lacrado de
de esta recolección de la hoja de este indicio. Así, ya tenemos nuestro indicio en el embalaje externo, listo para ser guardado o recolectado y enviado a, em, a la parte correspondiente. Así es la recolección sobre el indicio de una hoja. Y ahora acá vamos a ver lo que es la recolección. Acá vamos a ver lo que es la recolección de, de un pedacito de cartón, bueno, del indicio de un cartón. Igual procedemos a enumerar el indicio, ¿verdad? Vamos a hacer lo que es el balaje interno, que se recolecta con una espátula el pedacito de cartón, igual sin manipularlo, ¿verdad? Siempre, siempre tomando digamos, el pedacito que se utiliza sin quebrarlo, sin hacerle nada, ¿verdad? Sino como se recolecta del suelo, así lo guardamos. El embalaje interno lo hice con una bolsa de cartón también y el embalaje externo igualmente lleva su boleta de control, va etiquetado, ¿verdad? Que es un indicio. Igual procedemos a recolectar, a embalar, a cerrar, a lacrar y a rotular. Aquí estamos con lo que es el lacrado, ¿verdad? Porque es importante para que el indicio no sufra ninguna alteración, aunque ya sea el embalaje externo, ¿verdad? Entonces, terminamos de lacrar y por último de todo le vamos a pegar la boleta de cadena de custodia que va grapada junto con el indicio para mandarlo a analizar. Entonces así terminaríamos lo que es lo que es la recolección de este indicio. Bueno, esta es mi exposición sobre la botánica forense.